Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Hola amigos, hola amigas de Mindalia, bienvenidos a una nueva entrevista en nuestro canal en YouTube. Gracias por estar al otro lado compartiendo este tema que vamos a estar tratando hoy, la creatividad y el juego, una nueva forma de humanidad. Este tema lo vamos a compartir con el especialista Adrián Blechman. Os voy a presentar a Adrián antes de recibirle. Él es profesor de creatividad y científico de juegos. Estudió varios años licenciatura y también profesor en física. También es profesor de ajedrez y autor de un manual para aprender a inventar tus propios juegos. Actualmente se dedica a su laboratorio de juegos y le tenemos aquí ya preparado, así que vamos a darle la bienvenida a nuestro programa. Hola Adrián, ¿cómo estás? Ya te tenemos con nosotros en pantalla. Un placer saludarte. Buenas, un placer por acá, un saludo inmenso. Muchas gracias por el espacio y por esta oportunidad de convidar un poco de juego y creatividad a la comunidad, ¿no? Pues el agradecimiento es nuestro, Adrián. Siéntete como en tu casa y preparados para tratar este tema tan bonito contigo y tan creativo como es el tema del juego, el inventar nuestros propios juegos a través de nuestras propias herramientas. Tú planteabas que esto es una nueva forma que se puede plantear como algo educacional que podemos transmitir de generación en generación. Para empezar, me gustaría conocer un poco tu trayectoria, ¿no? ¿Cómo llegas tú a este mundo de la creatividad para actualmente estar formado como profesor y también pues formar a otras personas que vienen detrás? Bueno, muchas gracias nuevamente por este espacio. La verdad que es un honor poder llevar esta bandera del juego y este espacio de creatividad para todo el mundo, porque realmente, bueno, ha sido un recorrido de unos 20, 21 años, más o menos. Empecé a los 16, ahora tengo 37. Empecé participando en actividades infantiles de recreación. Era una actividad semanal que se hacía, que se llamaba Kinder Club, y ahí me tocó coordinar varios grupos de niños principalmente, y después fui haciendo un proceso de formación, mucho de autodidacta y mucho de prueba y error, ¿no? De hacer, de proponer y ver qué faltaba, qué había que corregir, qué había que mejorar. Muchas veces uno viene con un mensaje hacia los niños y los niños te dan vuelta la cabeza, como quien dice, te terminan ellos enseñando a vos. Entonces fue un camino de muchos años en ese espacio llamado Kinder Club, de participar en campamentos, en congresos de recreación, en los cabildos de juego y arte y cultura que se hacían en Argentina. Viajé a varias provincias. Bueno, fue un camino de muchos años y de mucha experiencia, sobre todo en la praxis, ¿no? Y a partir del 2017, en una bienal de juego que se hizo en Uruguay, uno de los encuentros más grandes de recreación organizados por una agrupación llamada La Mancha de Uruguay, de Montevideo, viajé a esta bienal de juegos que habían como 500 personas y ahí pude ver un montón de dinámicas lúdicas, de escenarios creativos, de distintos dispositivos lúdicos y me empezó como a bajar mucho la ficha y a entender mucho cómo se podían crear a partir de entender y de ver y de experimentar. Me pasaba esto de decir, bueno, pero hay un método, hay una manera, hay una forma de entender la estructura de cómo está hecho el juego y a partir de ahí poder crear uno el propio, poder crear uno el... Porque ¿qué pasaba? A mí en lo personal me pasaba que me aburría, era como que tenía esto de ir a los espacios y decir, este juego ya lo conozco, esto ya lo hice, la mancha, la escondida, el juego típico de ronda, el juego típico de... Entonces llegó un momento que dije, tiene que haber algo más, ¿no? Y ahí llegué a Mendoza, donde yo nací, donde yo soy, y empecé a escribir un texto que se llamaba Laboratorio de Juegos, Manual Práctico para Aprender a Inventar Juegos. Y ahí empecé a escribir mis primeros textos sobre cómo se crea el juego según mi óptica, según lo que yo había podido descifrar en este encuentro, que era una catalización de muchos años de recreación, de muchos años de juego, de muchos años de educación, de muchos años de ludopedagogía, que es como le llaman ellos,
Y ahí pude encontrar ciertos elementos con esta visión que yo traigo de la ciencia, haber estudiado física muchos años, haber estudiado profesorado en física, haber sido profesor de ajedrez y siempre como un gusto por los números, por la ciencia dura, por esto de comprender la estructura. Empecé a encontrar lo que se le llama mecánica del juego, ¿no? Que viene del mundo de la ingeniería, de la física, del concepto de mecánica, y empecé a escribir lo que sería cómo aprender, cómo enseñar, cómo aprender, cómo enseñar, dependiendo el lugar donde estemos, a inventar juegos. Ahí empecé a escribir los primeros textos de lo que fue el manual práctico para aprender a inventar juegos y poco a poco, en la época, en 2020, cuando se declara la cuarentena en todo el mundo, nos quedamos todos encerrados y dije, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para jugar en esta situación en la que estamos? Y empecé a inventar un montón de juegos para hacer en casa, virtuales, y a crear juegos a partir de este método. Entonces ahí armé el primer taller, laboratorio de juegos, por decirlo así de alguna manera. Ese taller mutó a un curso, el curso se transformó bueno, en seminarios, conferencias y un montón de actividades virtuales y escaló rápidamente en varios países, hizo muy conocido en España, en Colombia, en Venezuela, en México. Hice muchas actividades masivas durante 3 o 4 años a partir del 2020 y ahí, bueno, tomó esto como que fue asentándose este concepto de inventor de juegos y le enseñé a miles de personas a crear juegos, a pensar de manera lúdica, creativa y disruptiva lo que venían haciendo en sus prácticas. Tanto pedagogos de movimientos de pedagogías alternativas como colegios incipientes en América Latina que estaban innovando como coach, recursos humanos, hasta ingenieros fueron pasando por estos cursos, laboratorios de juego que fueron entendiendo básicamente a decir, bueno, estoy en un grupo, yo le llamo problema lúdico a resolver. Estoy en una situación determinada, con cierta cantidad de gente, quiero transmitir tal valor, por ejemplo, la cooperación, el sentido de solidaridad, eh, una nueva conciencia o simplemente transmitir una idea. ¿Qué juego puedo hacer? ¿A partir de qué materiales tengo? ¿Cómo estoy vestido? ¿Cómo es el espacio? ¿Qué vestimenta voy a usar? Eh, entonces ahí fue como cuajando un poco esta idea de toda la trayectoria que yo venía teniendo y al mismo tiempo le pude dar forma en este texto que se transformó en un proyecto mucho más grande que el texto en sí, digamos, ¿no? Así que ese es un poco el recorrido y básicamente los últimos 4 o 5 años fue dedicarme principalmente a adultos, porque somos los adultos los que más necesitamos recuperar ese sentido del juego que nos hemos olvidado porque todo adulto ha sido niño en algún momento y ha jugado y sabe lo que es este idioma, pero van pasando las distintas etapas de la vida adulta, ¿no? Uno se va haciendo grande y va dejando de lado esos momentos de creatividad, de juego, de disfrute, de descontractura, de improvisación. Entonces, un poco mi misión fue retomar todo esto y empezar a garantizar espacios donde todo eso sea posible. Precisamente ahí me gustaría ir, Adrián, a ese punto en el que hablamos de los juegos enfocados para adultos, porque como tú bien decías, ¿no? De pequeños todos estamos conectados con nuestro espíritu creativo, pero a medida que nos vamos haciendo mayores, que vamos teniendo mucha responsabilidad, que nuestra vida rutinaria es estresante en la mayoría de los casos y tenemos muchas cosas en las que pensar, perdemos esa capacidad o se duerme, mejor dicho, esa capacidad de volvernos creativos nuevamente, ¿no? Y de conectar con ese niño interno que todavía reside en cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo destinamos hacia personas adultas los juegos? Bueno, eso es como lo que veníamos hablando, ¿no? Es importante entender que el sistema, a medida que vamos creciendo y vamos llenándonos de preocupaciones, de ocupaciones, de responsabilidades y todas esas cuestiones que nos atañen como adultos, como tener hijos a cargo, tener que mantener una casa, tener que ganarse el sustento, tener que pensar en un montón de cosas, vamos dejando de lado ese espacio de reflexión, de juego, de creatividad para lo último, ¿no? Generalmente muy pocos juegan, bueno, cada vez más, pero generalmente jugamos cuando estamos con nuestros amigos, cuando estamos con nuestros hijos, eh, cuando tenemos un espacio que sacamos un juego de mesa y jugamos, pero ¿qué pasa cuando viene alguien y nos dice, por ejemplo, que es un poco lo que vengo haciendo, formar científicos de juego todo este tiempo, que son los que garantizan estos espacios? Y viene alguien y nos dice, bueno, ahora vamos a proponer durante 2 horas un espacio de juego, de innovación
en donde todo es posible, en donde vamos a pensar, donde vamos a idear, donde vamos a soñar y vamos a recuperar todo eso perdido, todo eso dejado de lado. Entonces ahí aparece de nuevo ese niño interno que se acuerda cómo era jugar, que se acuerda lo que era eh, esa infancia tan ingenua, tan libre, tan flexible. Entonces nos hace de alguna forma permitirnos poder volver a expresarnos de esa manera. Y es importante, para mí ha sido muy importante poder invitar a tanta gente a participar de estos espacios que puedan sentirse cómodos en esto que es, bueno, me puedo equivocar, puedo jugar, puedo reírme a carcajadas, puedo soñar con inventar en ponerme algo en la cabeza, puedo inventar un espacio con globos, con botellas, con autitos chocados, con autitos chiquitos, con... Entonces ahí empieza la creatividad y a decir, bueno, mira, era un grande, un adulto, medio así como quien dice, todo estructurado, todo centrado, todo que no me hace juego, que no me hace gracia jugar y ahora puedo jugar y nadie me juzga. Eso es lo más importante. Tener un espacio donde no nos sentimos juzgados a jugar como niños, porque al jugar como niños nos hace hacer cosas, travesuras, nos hace hacer cosas que a veces son vistas como locuras o que a veces son juzgadas como, uy, ¿cómo vas a estar haciendo esto? ¿No? Entonces, poder garantizar espacios de esa forma, ya sea virtuales o presenciales, libera mucho a los adultos, nos hace conectar con ese niño interior y nos hace recordar que podemos vincularnos de esa forma. Y como cuando uno juega con alguien, eso se genera como un vínculo tan profundo, tan natural y tan fluido que después no te olvidas más de esa persona, de ese encuentro y se produce lo que es la memoria emocional. O sea, con quien vos jugaste, ya sea un grupo de amigos, de tus padres, tu pareja, lo que sea, te acordás de ese momento porque es tan fuerte a nivel emocional que eso lo podés proyectar en el tiempo y recordarlo como un lindo momento. Entonces, un poco este ha sido la misión, la labor de este proceso del laboratorio de juegos y lo que vengo haciendo. Perfecto, Adrián. ¿Qué te parece si aquí en este momento intentamos plantear una forma, por ejemplo, sencilla, ¿no? De crear un juego, imagínate, como yo te comentaba antes, para un momento de estrés en el que necesitamos parar, necesitamos reconectar o evadir la mente, ¿no? En ese punto de aquello que nos está preocupando, que nos tiene en vilo por alguna razón. ¿Cómo podríamos empezar a crear un juego que nos evada de esa situación que nos está generando pues un malestar? Es interesante porque muchas veces podemos crear juegos tanto para evadirnos de la situación porque nos supera, nos estresa, pero también podemos intervenir en la situación de manera creativa y darle una resignificación. Ahí es donde entra el juego con reflexión y el juego con sentido, el juego con un propósito y con un motivo, no el solo jugar por jugar, que es muy divertido y que muchas veces solamente necesitamos eso y a veces me llaman para generar ese momento, pero también jugar con un propósito es muy importante. Una de las cosas que ya solamente nos hacen salir de eso es la risa, por ejemplo, la risoterapia, el yoga de la risa, todo lo que tiene que ver con la risa es muy poderoso, es gratis, lo tenemos a la mano, simplemente nos levantamos, miramos el espejo en el que somos y nos reímos de nosotros mismos, podemos simular una carcajada, aunque sea forzada, y eso ya genera un montón de endorfina, serotonina y un montón de inas que simplemente nos cambian el estado de humor y eso puede generar en la gente con la que vivimos, en la convivencia diaria, ya otro trato y otra vinculación. Después está el solo hecho de mirar las cosas, que eso lo escribí en este texto que te comentaba más temprano, mirar la vida desde un punto de vista lúdico. Entonces, por ejemplo, cualquier objeto que yo tenga a la mano puede ser llevado al mundo de la lúdica, ¿no? Entonces, eso yo le llamo objeto mágico. O sea, cualquier objeto que normalmente no tiene un sentido mágico ni tiene un sentido lúdico, como por ejemplo una lapicera, yo lo puedo utilizar de manera lúdica. Y puedo experimentar todo lo que puede ser, que se lo puedo jugar a hacer un verdulero, ¿no? Acá en Argentina los verduleros se ponen la lapicera acá, puedo jugar a hacer equilibrio entre la boca, el labio y la nariz. Y a partir de ahí ya se empiezan a crear un montón de cosas. Puedo jugar a pintarme la cara, o sea, ¿qué pasaría si yo me hago dibujos acá o me pongo la hora a la que llegué a un taller y todos los participantes que llegan se empiezan a dibujar en la cara? Entonces ya empezamos a hacer cosas que normalmente no hacemos, que están fuera de lo común. O por ejemplo, ¿qué pasaría si yo me pongo un sombrero navideño en este lugar? No sería lo mismo que
profesor universitario entre a su clase así, a dar una clase de economía, que lo haga en saco y corbata como normalmente lo hacen, digamos, ¿no? Entonces, cualquier objeto que yo tenga a la mano, si yo le doy un sentido lúdico y bueno, aprendo algunas de las cosas que yo enseño, por ejemplo, yo puedo trabajar con un papel y simplemente con un papel ya puedo hacer una bolita. A partir de hacer una bolita ya puedo hacer un montón de juegos de embocar. ¿Viste los típicos juegos donde yo tengo un tacho, un aro, un saco, una bolsa y yo puedo tirar a embocar? A partir de embocar, eso yo le llamo mecánica de juego, puedo inventar un montón de juegos que sean con embocar. Y ahí ya aparece si quiero hacerlo con competencia, si quiero hacerlo con cooperatividad, si quiero hacerlo en grupo, si quiero hacerlo por tiempo. Por eso un poco lo que yo vengo enseñando y transmitiendo son pequeños tips que tienen que ver con esto. Por ejemplo, transformar objetos que tenemos a la mano, como una viroma, una lapicera, un vaso, con ropa. A veces jugamos en el laboratorio de juego a vestirnos con prendas de ropa. Decir, bueno, ¿a quién se pone más prendas de ropa? Entonces aparece uno que se pone 8 camperas, 3 pantalones, 4 cinturones, 5 pares de media. Entonces después contamos a ver quién tiene más ropa. Y es básicamente darle una vuelta de rosca, una resignificación a los objetos que nos rodean. Un juego que se hizo muy popular en el laboratorio y que tomó y que fue muy divertido y es uno de los clásicos es poner cosas donde no van. O sea, normalmente uno tiene la costumbre de poner el cepillo de dientes en el baño, poner el rollo de papel higiénico en el baño, poner la olla en la cocina, poner la computadora en el escritorio. Bueno, ¿qué pasaría si yo empiezo a cambiar de lugar las cosas que son asignadas a cierto lugar y las empiezo a mutar? Agarro el rollo de papel higiénico y lo pongo en la heladera. Agarro la olla y lo pongo arriba del bidet del baño. Agarro una lapicera y lo pongo, no sé, a donde duerme el perro. Y ya solamente hacer esas cosas le genera a la mente un pensamiento de, ah, mirá, puedo poner esto en otro lugar. Y esa forma de pensar me sirve para todo en la vida, porque cuando yo empiezo a integrar y empiezo a mezclar conceptos y empiezo a jugar con la imaginación, se empiezan a desarrollar niveles de creatividad muy grandes y lo empezamos a ver, yo lo he notado en los científicos de juego que vengo formando en este espacio, cómo su mente se pone más creativa y se aceita, como si le echaran aceite a un engranaje de un motor de un auto, ¿viste? Que empieza como que hace ruido, que raspa, qué sé yo, y de pronto empieza a funcionar. Bueno, eso es lo mismo que pasa a nivel de creatividad cuando yo le enseño a la mente a salirse de lo que estás viendo siempre, lo que siempre has visto, lo que siempre estás acostumbrado a pensar. Ese es el ejercicio más fácil y el que más nos genera material para crear. Muy bien, pues ahí estaremos sabiendo a través de los comentarios si ponen en práctica algunas de estas técnicas que tú comentabas. Yo sí que he visto, Adrián, mucho el usar el tema de la nariz de payaso, ¿no? Y cómo se convierten las personas cuando tienen esa nariz colocada. Es como que de repente entran en otro sistema, ¿no? Diferente de pensamiento y no les importa como sentirse un poquito más ridículos en ese sentido, ¿no? Hacer algo que normalmente no harían. Y ahí sí que he tenido ocasión de verlo en varias ocasiones, cómo hacían esas pruebas por la calle, con la gente y demás, y ha sido súper, súper efectivo. Así que si te parece, aquí en comentarios también leeremos si estas personas que nos están viendo, que nos verán de forma temporal, practican, como tú bien decías, con un bolígrafo, con una bolita de papel, cualquier objeto que tengamos a la mano por casa y en este momento, pues ahí estaremos leyendo digamos, el resultado, ¿no? O lo que ellos han experimentado o han sentido post la práctica. Me gustaría hablar de ese laboratorio de juegos porque me gustaría hablar sobre todo de los beneficios, ¿no? Que tienen de cara a la salud mental. Me imagino que este tema es algo súper importante, ¿no? Que influye, interfiere directamente en la salud mental de las personas. Y a día de hoy, cuando convivimos, ¿no? Con tantos trastornos a nuestro alrededor, incluso cada persona, yo creo que por épocas padecemos, ¿no? Ciertas dolencias en este sentido. Me gustaría saber cuál es el mayor beneficio que vamos a encontrar en este laboratorio de juegos a ese nivel, a nivel salud mental. Bien, interesante porque es básico y es algo que cada vez tenemos más carencia, ¿no? Y cada vez tenemos más necesidad de reestructurar y de sanar, porque estamos como en vorágines de vida que nos llevan a cierto estado de locura o de estrés o de angustia o de depresión o de neurótico
que tener un espacio de risa, por ejemplo, ya descomprime, ¿no? Cuando yo juego a ponerme una nariz roja, o cuando juego a ponerme algo en la cabeza, o cuando me tiro al piso, o cuando me lleno de jabón con agua para jugar a que, no sé, algo es más fluido, me tiro en un nylon en el piso enjabonado, lo que sea que haga, ya genera principalmente una descompresión del pensamiento racional estructurado serio, por decir así, ¿no? Y para mí jugar es algo serio. Entonces, darle espacio a estos, que es lo que hacemos en los laboratorios, darle espacio a jugar de esa forma, va generando poco a poco conexiones neuronales que no estamos acostumbrados a hacer, o que habíamos olvidado que estaban viejas. Entonces, esas nuevas conexiones neuronales le permiten a la mente, a la forma de pensar, aflojarse, ¿no? Entonces, ya uno se empieza a encontrar, por ejemplo, el vínculo humano. Cuando uno está todo el día frente a la computadora, que hay un montón de trabajos hoy en día que son frente a la computadora, cuando estás encerrado en la oficina o cuando estás acostumbrado a ver la misma gente, llega un momento que no interactúas ya de la misma forma. Bueno, y olvídate el que está todo el día en una oficina o encerrado investigando en una computadora, lo que sea que esté haciendo. Entonces, encontrarme con otros, ya eso genera primero que se puedan hacer cosas más agradables, que los problemas tengan menos peso. Dicen que una pena compartida es media pena, ¿no? Entonces, si uno juega y se empieza a reír de uno mismo, por ejemplo, de las cosas que hace, empieza a teatralizar ciertos momentos, hace sketch, hace show, nos dividimos en grupos, tenemos que crear un juego, llega un momento que decís, wow, todo esto no lo estaba usando, todo este saber, toda esta información, toda esta habilidad que tenía, no la estaba poniendo en ningún lado. Entonces acá lo que hacemos en los laboratorios es darle un sentido, darle un contenido también, porque el que crea un juego, que dice, bueno, vamos a imaginar que estamos en una pileta y tenemos flota y estamos en malla y hacemos un juego por grupos de un lado de la pileta al otro lado de la pileta y tenemos que llegar a cierto lugar y tirarse agua, etcétera, y ponemos globos en la pileta y ya se nos empiezan a ocurrir un montón de cosas. Eso a nivel salud mental es muy positivo porque primero que le da como un aire fresco a la mente, ¿no? En ideas, en posibilidades, en reflexiones, en pensamiento lateral, el pensamiento disruptivo, ¿no? Ese que está por detrás de que muchos de los problemas que tenemos en la vida no los podemos resolver porque no se nos ocurre cómo, porque como decía Einstein, un problema creado no se puede resolver en el mismo lugar que se creó. Entonces tengo que ponerme en otro lugar, tengo que salirme del lugar en el que estoy, mirar la realidad desde otro punto de vista, y eso muchas veces es lo que hacemos, bueno, es lo que hacemos siempre en el laboratorio de juego, pero eso muchas veces es lo que nos permite, ya le encontré la solución a cómo salir de esta situación, a cómo resolver este problema. Ya se me ocurrió cómo poder llevar adelante tal proyecto. ¿Por qué? Porque hice ese ejercicio de eh, cambiar el ángulo, cambiar el punto de vista, y además, si a eso le sumas risa, si a eso le sumas juego, si a eso le sumas vínculo humano, si a eso le sumas reflexión y expansión de la conciencia, eso ya naturalmente nos va recordando el ser humano que somos y eso nos va aliviando, nos va sanando, nos va haciendo recordar lo que tenemos dentro, nos permite escucharnos, expresarnos. Entonces, todas esas cosas tienen un montón de beneficios estudiados por psicólogos, por psiquiatras, por personal de la salud mental, por todo aquel que trabaje con algún tipo que hoy en día está, gracias a Dios, ha crecido mucho eso y hay muchos espacios de juego, hay mucha gente haciendo talleres, hay mucha gente hay muchos congresos, hay muchas ponencias. Entonces hoy en día es mucho más fácil hablar de esto y encontrar espacios para hacerlo que hace 20, 30, 40 años atrás, ¿no? Entonces también eh, eso es un poco lo que viene pasando y además es un poco lo que nos hace reflexionar sobre esta forma milenaria de vincularse, porque el juego y la creatividad ha estado siempre en las culturas, en los pueblos originarios, en las tradiciones de los distintos países, de las distintas naciones. Entonces recordar todo eso y decir, bueno, ¿a qué jugaríamos si no tuviéramos tanto estrés, si no estuviéramos tan preocupados, si no estuviéramos tan alienados por la vida cotidiana? ¿Qué haríamos con el tiempo? Bueno, y una de las cosas que haríamos sería inevitablemente jugar.
Muy bien, Adrián, pues estamos llegando al final de la entrevista. Nos quedan apenas un par de minutos para cerrar, así que yo te voy a pasar la palabra para que seas tú el encargado de despedir a la gente que ha venido aquí en busca de una respuesta, como tú bien decías, ¿no? Para ese alivio, aunque sea el inicio de un camino, porque tiene muchísimo que abordar este tema de la creatividad y de los juegos en la vida adulta, pero que podamos empezar, que ya tengamos la primera parte de la información para que podamos empezar desde aquí y partir y continuar en ese camino. Adrián, por parte de Mindalia queremos agradecerte que hayas querido sumarte a nuestra causa, que hayas querido compartir tu mensaje, tu experiencia y tu sabiduría con todos nosotros. Y bueno, siempre que gustes estaremos encantados de recibirte de nuevo. Bueno, muchas gracias. Bueno, un poco también contar la experiencia de los encuentros de científicos de juego. Hace un tiempo que vengo formando con este método de creación de juegos, con este texto, con este manual, con estos espacios. Transmitir el método de creación le ha permitido a mucha gente pasar a otro nivel creativo. Entonces llegó un momento que empecé a organizar los encuentros mundiales de científicos de juego que fueron en primera medida virtuales, y también empecé a organizar y estoy ahora con intención de hacer algo presencial. Hice una experiencia el año pasado en Uruguay, una experiencia presencial. Estoy con la intención de repetir la experiencia también en España, que ha pegado muy fuerte la propuesta, y de seguir llevando este mix entre lo virtual y lo presencial a varios países, porque esto genera realmente una forma de encuentro que nos empodera, que nos hace hacer las cosas más livianas, que nos hace poder transformar la realidad. Y hoy en día se usa el juego en cada vez más espacios. O sea, hay espacios empresariales que lo usan como team building, hay espacios educativos en las escuelas que lo usan en sus clases. Hay espacios de psicólogos que lo usan con sus pacientes. Se ha experimentado en clínica psiquiátrica, se ha experimentado en estudios de abogados, se ha experimentado en ingenieros, se ha experimentado en startups. Entonces, hoy en día, esto que supuestamente hace unos años parecía que no tenía valor, que era cómo voy a dedicarle tiempo a no hacer nada con el tiempo, porque el juego no es algo productivo, yo no estoy generando más dinero, no estoy produciendo más cuando juego, pero paradójicamente ese pensamiento y esa forma y esa liviandad que se logra, ese desarrollo creativo que se logra, después cuando lo llevamos a cualquier ámbito de nuestra vida, mejoran las relaciones, mejora la productividad, mejora nuestro vínculo con todo lo que hacemos. Entonces, ¿cómo puede ser que lo que no tiene valor o lo que no tenía valor hace un tiempo hoy tenga valor? Bueno, aprovechémoslo porque eso es gracias al apoyo, a la lucha, a la insistencia, a la permanencia de mucha gente que está en este ámbito, que viene en este ámbito queriendo introducir esto como una bandera. Entonces, démosle importancia, creemos espacios así, juguemos, anotémonos en los espacios que son para esto. Hagámoslo con nuestra familia, llevémoslo a cada lugar que nos encontremos trabajando o lo que sea que estemos haciendo, porque eso realmente va generando como una especie de masa crítica en la sociedad, nos va despertando cada vez más, porque una persona que juega es más despierta. Entonces, la invitación es a salirse de esos espacios tan poco jugables y empezar a frecuentar más el mundo lúdico, la manera lúdica de ver las cosas y llevarlo a cada cual lugar que estemos en este momento. Muchas gracias a toda la audiencia por estar viendo este programa. La verdad que muy agradecido con Mindalia Televisión por estar buscando mensajes de este tipo y por darle importancia a este tipo de emprendimientos, de iniciativas. Y cualquier cosa estamos acá a la orden para volver a convidar esta humilde labor que vengo haciendo hace un tiempo. Así que muchísimas gracias en este momento desde Argentina y muchísimas gracias para todos.